Pues siempre es agradable asomarse cuando estamos aquí en el estudio de Teleelch en directo, asomarse a esas ventanas que nos ofrecen las estaciones meteorológicas de Meteoelch y también de esta casa de Teleelch. Después de la tertulia con representantes del sector inmobiliario y representantes de las asociaciones de vecinos de San Antón, vamos a hablar ahora de un día, el Día de San Vicente Ferrer, que cae 28 de abril y es el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Por eso hay varios sindicatos que ya han preparado actividades que lo van a tener muy en cuenta. Hoy tendremos la rueda de prensa en directo de UGT y Comisiones Obreras, pero hay otras entidades como la Hermandad Obrera de Acción Católica que ha programado para mañana sábado a las 12 del mediodía una concentración en la Plaza de Baix con el fin de reivindicar las medidas para hacer de los lugares de trabajo lugares seguros para los trabajadores y sobre todo en años como este, que las cifras, o los de 2024, que las cifras pues son preocupantes de los accidentes laborales que ocurren. Para hablar de este asunto tenemos a uno de los miembros de la OAC, él es Antonio Aranda, a quien damos la bienvenida. Antonio. Muchas gracias por invitarnos. Bien, pues eso es lo que me gustaría, con las cifras vamos a hablar para que nos hagamos una idea de por qué tenéis que realizar esta concentración en la Plaza de Baix. ¿Cuántos accidentes laborales hemos tenido en Elche en 2024? Por desgracia, las estadísticas las estadísticas que hacen las administraciones no bajan hasta las ciudades, ¿no? Vale. Las estadísticas que conocemos nosotros ahora mismo son las de la Comunidad Valenciana. El año pasado se registraron 111 accidentes mortales. Y es una cifra muy considerable muy alta, en toda la Comunidad Valenciana, sí. 2024. Y 63.000 y pico, casi 64.000 accidentes con bajas laborales, que muchos de ellos, bueno, hablamos de baja y muchas veces no es un resfriado, son accidentes importantes que incluso a veces crean invalidez en las personas. Son cifras que a vosotros, ¿no sois sindicato? ¿Qué sois? ¿La OAC bueno, es un movimiento cristiano. La Iglesia en el año 46 encomendó a Guillermo Rovirosa, que es el que pone en marcha la OAC, encomendó que hiciera un movimiento que se preocupara por la evangelización del mundo obrero. Entonces, bueno, nosotros, más allá de lo que hace cualquier otro movimiento cristiano, que es profundizar en su fe y revisarla, también lo que intentamos hacer es vivir la fe desde la óptica de un trabajador, ¿no? o tener una preocupación desde la fe, desde lo que está viviendo el mundo del trabajo. Pues la OAC se ha quedado sin papa, porque el Papa Francisco era vuestro papa. Bueno, la OAC va a tener papa dentro de no mucho, porque el papa es de todos los católicos. Pero vamos, entiendo lo que acabas de decir. La verdad es que la OAC en estos 12 años con el Papa Francisco se ha sentido muy cómoda y muy respaldada. El Papa Francisco ha tenido muy presente lo que es el mundo del trabajo, las situaciones por las que pasan los trabajadores, y más de una vez ha tenido gestos y palabras dirigidas al mundo del trabajo, tanto denunciando las condiciones en las que vive como animándole a organizarse y a enfrentarse a esa realidad. Bueno, pues esas cifras son aterradoras, 64.000 accidentes laborales en la Comunidad Valenciana solo en 2024, sí. Y 111 víctimas mortales. Antonio, ¿qué vais a preparar mañana a las 12 del mediodía en la Plaza de Baix? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ver, el problema que tenemos, que vive la sociedad con el tema de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, que aún es algo más oculto, más difícil de acceder, el problema es que no hay sensibilidad social. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. De hecho... Cuando dices sensibilidad social, ¿a qué te refieres? Cuando no hay. Mira, ¿No por nos ejemplo, preocupa, a la sociedad no nos preocupa este asunto? No nos preocupa. Y la misma palabra de accidente parece ser que sea algo casual. Bueno, y la gran mayoría de los accidentes
por no decir el total, la gran mayoría de los accidentes se deben a causas muy concretas que lo ha provocado, no es una casualidad. Habría que estudiar esta estadística si lo ha provocado un error humano Sí, del trabajador. Eso lo estudia la estadística. ¿Y cuál es esos 64.000 accidentes? ¿Error humano? En cifras no te sé decir, pero si hablamos de porcentaje es posible que un 90% se deba a algún fallo técnico o humano. Y fallo técnico o humano me refiero a que no se han puesto las suficientes medidas de seguridad o no ha habido una formación suficiente para que el trabajador desempeñe determinadas labores. Esto sí que es preocupante, sí. que las empresas no... Pero hay una ley que establece que en cada empresa tiene que haber un delegado formado en seguridad, en prevención, ¿no? Sí, o laboral. Si es pequeña tiene que haber una mutua detrás, si es grande la empresa también tiene que poner un responsable de prevención, pero se da. No se da. Se da. Vamos, se da el problema. Ah, ya. Una de las cosas que se denuncian, que se viene observando, es que, por ejemplo, todas las empresas tienen que tener un plan de prevención de riesgos laborales. Un plan colectivo y luego planes individuales, es decir, cada puesto de trabajo tiene que tener un estudio para prevenir no solo accidentes, sino también enfermedades, que es otro tema importante. ¿Qué es lo que pasa? Estos estudios son costosos. Y muchas empresas, y las mutuas se lo ofrecen a las empresas, le dan planes de generales. Copia y pega. Exacto. Copia y pega, Exacto. Aquí tiene con lo cual, 300 euros y con eso cumple. Pasa a ser un mero requisito administrativo. Sí, eso es. Hay otro problema, y es que la inspección de trabajo debería ser quien vigilara que esto se hace bien, pero el problema que tiene la inspección de trabajo, hablando alguna vez con alguno de los inspectores, me decían que es que ellos no pueden planificar sus tareas, su trabajo, que son tan pocos que están funcionando a demanda. Incluso la demanda tiene que seleccionar cuáles ellos creen que es más urgente atender o cuáles no. Entonces, claro, no pueden hacer esa labor de inspección para que las empresas y los trabajadores también cumplan la normativa. Bueno, pues entonces os veremos mañana a las 12 del mediodía y vais a leer un manifiesto. Sí. Este año el manifiesto, la atención la queremos poner sobre los problemas de salud mental que se están dando en el trabajo. Entonces el manifiesto girará en torno a la salud mental en el mundo del trabajo. ¿Por qué? ¿Qué estáis notando en el trabajo? Bueno, ¿El estrés está perjudicando? Sí, hay muchos factores, pero sí que se está, sobre todo, esto se ha dado siempre, pero sobre todo a partir del COVID se han detectado que los porcentajes de enfermedades relacionadas con la salud mental están aumentando. Yo creo que sobre todo porque con el COVID se fijó más la atención o la mirada sobre esa situación, ¿no? Y estadísticas, me lo he traído porque soy muy malo para los números, pero la estadística de 2023, cerca de 600.000 trabajadores tuvieron una incapacidad temporal relacionada con trastornos mentales, ¿no? Esto fue en 2023 y a nivel nacional. Sí. Pero ¿Y qué puede hacer la empresa para cuidar la salud mental de los trabajadores en ese manifiesto que pedís? Sí, en el 2023 el Ministerio de Trabajo encargó a una serie de expertos que hicieran un informe sobre este tema. Una de las cosas que ha motivado que nosotros pongamos la mirada en esta situación es este informe, ¿no? El informe lo que dijo es que los problemas de salud mental relacionados con el trabajo tienen que ver mucho con la precariedad. Entonces lo primero que hay que hacer es luchar, trabajar porque los lugares de empleo sean un trabajo digno, ¿no? Se cumplan la normativa,
se ponga en el centro, más en el centro de la persona y no lo económico, que muchas veces lo más importante es lo económico, y eso causa mucho estrés. El que un trabajador cada 3 meses, cada mes, cada 4 meses, cada 6 meses esté pensando si va a renovarle el contrato o no, eso también causa muchos problemas. Cuando te ponen en un trabajo para el que no estás suficientemente formado, te causa muchos problemas. Cuando te exigen que produzca más de lo que a veces se puede, y durante un tiempo muy largo, cosas que a veces pasan en el calzado, cuando es temporada alta, eso también produce... Hay toda una serie de situaciones que produce estrés, inseguridad en los trabajadores, ¿no? Y esto al final pues deriva en depresiones, en estrés, lo que se suele llamar estrés, y en una serie de enfermedades mentales que algunas derivan en suicidio, ¿no? Yeah. Es curioso que en los últimos años, creo que el año pasado, los jueces, porque luego es muy difícil demostrar que esto es a causa del trabajo, pero el año pasado hubieron ya 2 sentencias en que los jueces declaraban que el suicidio se había debido a una serie de condiciones de trabajo que la persona... ¿Las empresas están sensibilizadas con la salud mental de sus trabajadores? No, yo creo que no. Las empresas están sensibilizadas porque la empresa rinda económicamente. Se está dando ahora, sobre todo en las grandes empresas, y sí, grandes empresas hay muy pocas. Ya, pero bueno, en el parque empresarial hay varias y creo que tienen esa filosofía japonesa de cuidar el espíritu también del trabajador, ¿no? Sí, se empiezan a dar que algunas que tienen salas de descanso, incluso algunas con salas de juego, para que los trabajadores se relajen. Hay algunas que ya empiezan a tener entre la dirección de la empresa algún psicólogo que atiende estas situaciones, pero son muy pocas. Sí, es muy escaso. Bueno, pues la OAC, por cierto, es la primera actividad que hacéis en este 2025 en Elche, de la OAC, porque sois pocos, ¿no? En Elche. Sí, en Elche somos unos 26, por ahí estamos. Pero 26. La OAC sois pocos, pero lleváis muchísimo tiempo. Somos muy activos, somos muy activos. Y sí que hemos hecho ya varias acciones. Lo que pasa es que han sido más formativas, más de organizar alguna charla, de organizar alguna reflexión, organizar algún retiro también. Así más pública, más de cara a visibilizar, es esta. Y es nuestra preocupación de que se visibilice los problemas que hay alrededor del trabajo con los accidentes laborales y en esta ocasión con la salud mental. Vale, pues Antonio Aranda, muchísimas gracias.